Ahora sí. Bueno, vamos a leer los primeros 16 versos. Nos vamos a ir de 16 en 16 para poder, porque yo estaba estudiando esto detenidamente y no, se lleva mucho tiempo, malos comentarios. Es un estudio muy profundo, hermanos, pero lo vamos a llevar con los comentarios claros, concretos y concisos. Voy a comenzar leyendo. Dice, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra, agrupándose en Sojó, en Yahudá, y acamparon entre Sojó y Azecá, en Efes Damín. Saúl y los hombres de Israel se agruparon, acamparon en el valle de Elá y establecieron su línea de batalla opuesta a los filisteos. Los filisteos ocupaban una posesión en una montaña y Israel en otra montaña, con un valle entre ellos. Ahí salió un campeón del campamento de los filisteos llamado Goliat de Gat, que tenía 9 pies y 9 pulgadas de alto. Él tenía un casco de bronce en su cabeza y usaba una armadura de bronce que pesaba 120 libras. Tenía armadura de bronce protegido sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era tan grande como el rodillo y un telar, y la punta de la lanza de hierro pesaba 15 libras. Su paje de armas iba delante de él. Él se paró y gritó a los ejércitos de Israel: ¿por qué salen y establecen una línea de batalla? Yo soy filistín y ustedes hebreos de Saúl. Así que escojan un hombre dentro de ustedes y que descienda a mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo le gano y lo mato, ustedes se convertirán en nuestros esclavos y nos servirán. El, el filistí añadió, yo hoy reto al ejército de Israel, denme un hombre y echemos la pelea. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filistí, ellos estaban grandemente desanimados y se atemorizaron. Ahora bien, David era el hijo de aquel Efratí de Beit-Lehem y Yahudá, llamado Isaí. Él tenía 8 hijos y en el tiempo de Saúl eran viejos, los años pasaban sobre él. Los 3 hijos mayores de Isaí habían seguido a Saúl a la batalla. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la batalla eran Eliab, el primogénito, le seguía Abinab y el tercero, Shammah. David era el menor de los 3 mayores, siguieron a Saúl. David iba y venía de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Beit-Lehem. Hasta el 16 lo vamos a dejar, hermanos. Así que como en modo de introducción, hermanos, vemos nosotros en el capítulo 16, su capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, dice, desde ese día en adelante, el Rúa de Yahweh cayó sobre David con poder. Entonces vemos que cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, desde ese día dice que el Rúa de nuestro Abacadosh cayó sobre él con poder. Entonces vemos, hermanos, cuando ya el Padre tiene a alguien conforme a los deseos de su corazón, hermanos, vemos cómo reposa el Espíritu. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vemos cómo un hombre del ejército de Saúl da fe y testimonio de David. Y eso lo podemos ver en el 16, ahí mismo en el 16, su parte B, donde dice las cualidades. Él es un hombre prudente,
Un guerrero valiente puede pelear. Escoge sus palabras cuidadosamente. Eso es importante para un, para un hombre que milita en la palabra, hermanos. Nosotros tenemos que escoger bien nuestras palabras, dice cuidadosamente, y es de parecer placentero. Además, Yahweh está con él. Entonces, hermanos, solo con estos dos versos nosotros podemos sacar un estudio muy largo, pero lo traemos como modo de introducción. ¿Por qué? Porque si el Espíritu del Padre, o sea, el Ruach HaKodesh del Padre está en nosotros, nosotros tenemos que dar buen testimonio, dice. Él es un hombre prudente. Recuerden que es otro hombre que está dando testimonio de él. Un guerrero valiente, porque más adelante vamos a ver cómo David, él declara con quién él peleaba y todas sus batallas él las ganó. Puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero. Lo más importante es esto. Además, Yahweh está con él. Hermanos, si Yahweh, póngale, dice en Romanos 8, ¿qué nos podrá separar del amor del Mashiach? Eso es importantísimo en nuestra vida, hermanitos. ¿Qué? Nada, hermanos, nada. Porque si el Rúa del Padre está en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener esas cualidades, así como las cualidades que tuvimos que escoger entre esta parashá que acaba de pasar. Hombres temerosos de Elohim, hombres que aborrezcan las ganancias, hombres de verdad. Y todas esas cualidades tienen que estar en nosotros. Y aquí en el estudio pasado también nos encontramos con esas cualidades que otro hombre está dando fe y testimonio. ¿Quién era David? Ya en este estudio 17, hermanos, vemos que ya los filistín se reunieron sus tropas para pelear contra Israel. Entonces vemos que lo único que los separaba a ellos era un monte, era un valle que los separaba, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que de ahí salió un gigante, hermano. De ahí salió un campeón del campamento de los filistín llamado Goliat. Goliat, oiga, Goliat de Gat, quien tenía 9 pies y 9 pulgadas. No era nada fácil esto, hermanos. No era nada fácil. Y recordemos, hermanos, que quien lo venció no era adiestrado para la espada, pero él peleaba conforme al corazón de Yahweh también, porque era un hombre educado, era un hombre que temía. Para darle un poco de referencia a esto, me gustaría que me acompañaran al Salmo 78. Aquí nos dice de dónde es que salió el Salmo 78, 70. Dice, escogió a David para ser su siervo, tomándolo de los rebaños de oveja. Oiga, hermano, tomándolo de los rebaños de las ovejas. Lo trajo de cuidar ovejas para cuidar a Jacob, su siervo, y Israel, su herencia. Con corazón íntegro, los apacentó y los guió con manos diestras. ¡Guau! Hermanos, esto miren, por eso dice que para él, ante los hermanos, él era el menospreciado. Él era un simple pastor, pero más no sabemos, hermanos, los pensamientos del Eterno. Por eso dice que los pensamientos del Eterno no son igual que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el Padre lo estaba adiestrando él cuidando ovejas, así como a Moshe, hermanos. A Moshe lo sacó del palacio y lo llevó por 40 años a Midian para que cuidara también ovejas. Y también vemos nosotros ya cuando salió el pueblo de Israel, dice que lo sacó como un rebaño de ovejas. Entonces vemos que también esas cualidades y nuestro Mashiach también dice, yo soy el buen pastor. Entonces todo este estudio, hermanos, nos lleva hacia dónde? Hacia nuestro Mashiach, porque también él es el pastor de ovejas. Pero aquí salió un hombre muy grande, hermanos, con 9 pies y 9 pulgadas de altura. Nosotros pongámonos a pensar,
Ese es un gran obstáculo, hermanos, en nuestro camino. Ese es un enorme hombre viéndolo así. Pero nosotros vemos cómo amedrentaba al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros estamos bien forjados, estamos bien en la palabra del Eterno, estamos bien llenos del Espíritu Santo, no hay Anak, no hay gigante, hermanos, ni que sea chiquito ni grande, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el Espíritu del Padre, entonces dice, desde ese día en adelante, el Ruach de Yahweh cayó sobre David. Y de nosotros recordemos que desde que nosotros hicimos Tevilá y le reconocimos a Yeshua, confesamos con nuestros labios y le creímos en nuestro corazón, hermanos, el Rúa del Padre cayó sobre nosotros. De aquí para acá, hermanos, cada uno es el encargado cómo nos conducimos en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque recuerden que este hombre, solo este hombre, amedrentaba los batallones de Israel. Recordemos que Anac, en Anac, hermano, alguien me puede buscar lo que es Josué 11:22. ¿Quién era Anac? Alguien me puede buscar lo que es Números 13:28 y también Deuteronomios 9:2. Yo busco Deuteronomios 9:2. Yo tengo Josué 11:22. Adelante, hermano. Dice, ningún anaquín fue dejado en la tierra de los hijos de Israel. Solo en Esap, Gad y Ashdod algunos quedaron. Ahí está la palabra Gad, ¿no? Entonces vemos que de ahí fue donde quedaron este gigante, hermanos, que estaba amedrentando los batallones de Israel. 5 hermanos creo que eran, ¿no? Sí, eran 5 gigantes que habían en ese entonces, en el tiempo de David. ¿Quién buscó números 13:28? Ven, Adelante, hermano. números 13:28. Sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además vimos a los Anakim allí. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando Caleb y Joshua fueron a ver la tierra que el Padre les había prometido, entonces recordemos que ahí estaba ya esa gente gigante que era Anac, los anaquitas. Podemos ver, hermanos, que los otros espías se asustaron porque dijeron, somos como langostas delante de ellos. Y entonces Caleb y Yahoshua dijeron, no, nosotros no lo comemos como a pan. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que Yahoshua y Caleb eran enviados del Padre. Ellos trabajaban conforme la palabra de nuestro Abacadosh y ellos no miraban que el enemigo era grande o era pequeño. Ellos fueron y trajeron el buen reporte. Asimismo, nosotros en este día también tenemos que ser valientes y traer el reporte, pero hay una clave: no salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos, porque si nosotros nos desviamos a la derecha o a la izquierda, déjeme decirle que ahí sí va a haber problemas. En 9:2 de Deuteronomios dice, una gente grande y alta, los anakim que ustedes conocen y quienes han escuchado decir, ¿quién puede soportar estar delante de los hijos de Anac? Entonces vemos, hermanos, que esta gente daba temor, porque 9 pies, 9 pulgadas es un hombre muy, muy enorme ante nosotros, ¿no? Entonces, cualquier ejército que se paraba delante de ellos era derrotado, hermano, mayormente los Filistín. Recordemos que Filistín, hermanos, era el ejército de los enemigos que más aborrecía al pueblo de Israel. Así que, hermanitos, hay mucho que explicar, pero de estos 16 versos, cada uno de nosotros vamos a traer un comentario y yo voy a abrir los comentarios para que ustedes puedan exponer también. Adelante, hermanos. Pastor, aquí estaba viendo que Rachel, que cuando ella murió fue sepultada en el camino de Efrat, y acá dice que el papá de David, Elishai, era un efrati. So, él es más o menos del mismo lugar en Beit Lehem. Ahora, vemos también que aquí en el versículo 10
Dice, el filisteo añadió, yo hoy reto a los ejércitos de Israel, denme un hombre y echaremos la pelea. Ahora, si esto pasara aquí, ahorita, en estos momentos, un hombre de 9 pies, un guerrero fuerte, está listo para la guerra. Y yo creo que cualquier hombre no se va a enfrentar a él. Pero aquí le salió un pequeñito, David, un muchacho joven. Pero si sabemos la historia de David, David no era un hombre cualquiera. David era un hombre entregado al Eterno que le hacía canciones, los salmos de David. Y él defendió a las ovejas de un león y de un oso, dice. Era un hombre valiente, no era un cualquiera, era un tipo que confiaba en el Eterno. Y tanto confiaba en el Eterno que lo amaba. Él tenía el corazón casi pegado al Padre. Ahora, lo que a mí también me llama la atención es que si nos ponemos a pensar, Moshe también fue pastor. Y ahora Moshe pasó 40 años en Miriam siendo pastor de ovejas. Ahora, ¿por qué pastores? Yo me pregunto, ¿por qué pastor? Y también aquí David, pastor de ovejas. El Padre nos entrena a su pueblo, al que Él quiere, lo va entrenando. Y el que falla, pues me imagino que lo quita. Pero al que va entrenando y se queda en los caminos y ama al Padre y respeta sus leyes y obedece todo lo que el Padre dice, pues ese es el escogido, listo, sin temor, sin problemas, listo para ejercer cualquier problema. En este caso, en la tierra, en estos tiempos, el que se entrega al Padre y se prepare en las escrituras, no va a tener temor ninguno para enfrentar cualquier problema en la vida. Hasta ahí mi comentario por ahora, Pastor. Gracias por su comentario, hermano Jerry. A ustedes para llegar a la barba hasta la... Hermano Ariel o hermano Quique. Sí, todo esto vemos, hermanos, que es algo que pasó por lo mismo, ¿no? En el caso de Israel, ellos dejaban a enemigos que vivieran con costumbres diferentes, que vivieran dentro de la nación de Israel. Entonces, a la hora que ellos eh, los miraban, pues se pegaban esas costumbres de adorar dioses y las costumbres que el padre ya había dejado que no debemos de mezclarnos con ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces ahí estos eran los filisteos, ¿no? Quien dice que el 3 dice que ocupaban una posición en una montaña y Israel una posición en otra montaña, dice. O sea, estaban ahí dentro, ¿no? Y también cuando estaban ya en la línea de batalla, ¿no? Cómo todo esto va añadiéndose y va subiendo la tensión, dice aquí en el 10, eh, yo hoy reto a los ejércitos de Israel, denme un hombre y echaremos la pelea. Dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ellos estaban grandemente desanimados y se aterrorizaron. O sea, lo que puede causar unas palabras en contra de alguien, ¿no? Que tal vez no sabe eh, de alguna verdad o no está enterado muy bien del tema, ¿no? Básicamente estos malos entendidos, pues,
siempre se dan dentro de cualquier agrupación de personas, ¿no? Malos entendidos. Entonces, vemos también que David, eh, dice el 14, era el menor de los tres mayores, ¿no? Entonces él, si recordamos el capítulo pasado, ni siquiera estaba invitado cuando llegó Samuel a ungirlo, ¿no? Entonces, y también si recordamos, Samuel mismo lo mandó a llamar. Si no, no se hubiera hecho, no lo hubieran ungido ahí, ¿verdad? Entonces dice el 15, David iba y venía de Saúl para apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde? En la casa del pan, ¿no? Lo que proféticamente está pasando ahora en nuestros días, ¿verdad? Así que solamente vamos a ir aprendiendo las cualidades que David tenía, ¿no? Muchas de las cuales, pues, tal vez en el caso mío nunca había leído, pero leerlo así deja un panorama en el cual podamos aprender más de David, solamente. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, hermanos, aquí en esta primera parte vemos, ¿no? Esta escena inicial donde se presenta Goliat, ¿no? Un gigante filisteo que desafía a Israel. Y el pueblo de Israel se queda paralizado, ¿no? O sea, por el miedo ante este enemigo que se presenta, ¿no? Y que aparentemente es invencible. También vemos que los filisteos están decididos a vencer a Israel. Y Goliat se presenta no solo como un guerrero físico, sino también como un desafío espiritual contra el pueblo de Yahweh. Ahora, hermanos, este pasaje nos muestra, ¿no? Cómo el enemigo utiliza el miedo, ¿no? Como herramienta para desanimar y también para paralizar a los creyentes. Este enemigo o el enemigo, en este caso Goliat, desafía a la fe de Israel. Y mientras el pueblo de Yahweh duda y teme, se entra, ¿no? En una batalla espiritual. Goliat no solamente es un gigante físico, ¿no? Sino también es un símbolo de los obstáculos espirituales, ¿no? Que enfrentamos en nuestra vida diaria. Ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer, no? ¿O cómo aplicarlo el día de hoy? Hay que tener en cuenta que los gigantes de nuestra vida pueden ser dificultades, pueden ser enfermedades, crisis, tentaciones o incluso desafíos espirituales, ¿no? Debemos recordar que como el pueblo de Israel, muchas veces somos paralizados por el miedo frente a estos gigantes. Ahora, la fe de Yahweh y el reconocimiento de su poder son fundamentales. Al igual que David, hermanos, debemos enfrentarnos o enfrentar al miedo, ¿no? Con valentía y confianza en que el Padre va a ganar esta batalla por nosotros, ¿no? Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Enrique. Hermana Ruth. Sí, amado, yo me voy por el 15. Dice, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. O quizás desde el 14, 13. Y dice, sus tres hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor. Aquí vemos de que a veces pensábamos que los hijos mayores iban a salir adelante, pero nadie contaba con David, ¿no? Como dice que él era el menor. Entonces, sí, muchas veces en la Quejilabes piensan que hay hermanos que están bien fuertes en la fe, pero a veces al que se menosprecia ahí está realmente la palabra del Abba, o sea, está firme en la fe, en el estudio, ¿no?
¿Y con qué venció David? Pues simplemente con su fe y su obediencia al Padre, porque si él era obediente, él sabía que el que está con el Padre, ¿quién contra el Padre? Como dice, ¿no? Entonces, eso es la palabra en este momento que nos está hablando a nosotros. Pues simplemente como dice Quique, si vemos una enfermedad, algo fuerte, grande, si tenemos un momento que estamos mal en la salud o en el trabajo, en la economía, ya creemos que no hay solución, pero si estamos con toda la armadura de la fe, como dice, creer, luego confiar que Él nos va a proveer y sobre todo obedecer, entonces ahí está, esa es la armadura que necesitamos. Podemos pasar por muchas pruebas, por muchos tipos de gigantes, con mucho tipo de armadura, pero creo que el que nos va a sacar de eso es esa, la armadura de la fe. Eso es todo, amado. Gracias, hermanita, por su comentario. Sí, recordemos, hermanos, que solo lo que la armadura del hombre, dice, él tenía un casco de bronce en su cabeza y usaba una armadura de bronce que pesaba 120 libras. Wow, era un hombre muy fuerte, ¿no? Imagínense que con todo ese peso, además tenía una armadura de bronce protegiendo sus piernas. Su lanza dice que era tan grande como un rodillo de un telar. Entonces, este hombre era una máquina de peso, porque y todavía sí era diestro para la espada, ¿no? Porque era un temible gigante, ¿no? Entonces vemos como ya los comentarios, ¿no? Lo primero que él desafió fue la inmunidad del ejército de Israel, ¿no? Porque dice, y él se paró y gritó a los ejércitos de Israel. Oiga, que semejantes gritos. Dice, ¿por qué salen y establecen una línea de batalla? Yo soy Filistí, dice, y ustedes hebreos de Saúl, así que escojan un hombre dentro de ustedes y desciendan a mí. Entonces, eso son palabras bien fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos viendo que ya el pueblo de Israel estaba atemorizado, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que agarrar temor de nada, de lo que se oiga o de lo que se ve. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, yo voy a pelear la batalla por ustedes y hay algo que dice, ustedes estéanse tranquilos. Entonces, aquí vemos más adelante, bueno, sigamos estudiando para nosotros darnos cuenta cómo el Padre utiliza al rey David. Recordemos que desde que él fue escogido y fue ungido, dice que el Ruach del Padre cayó en él. Asimismo en nosotros, hermanos, desde que nosotros lo conocimos a él, el Ruach del Padre está en nosotros, en cada uno de nosotros. 16. Mientras tanto, el Filistín se acercaba con su reto todas las mañanas y de noche por 40 días. Estaba, miren, diario, en la mañana y por la noche, día tras día, durante 40 días, insultando, gritándole al pueblo de Israel, pero nadie salía. Isaí dijo a David, su hijo, te ruego, lleva a tus hermanos un efá de esta harina y estos 10 panes. Date prisa y llévalos a tus hermanos en el campamento. También lleva estos 10 quesos de leche al comandante de los 1000. Averigua si tus hermanos están bien y trae de regreso algún recuerdo de ellos. Shaul y tus hermanos con todo el ejército de Israel están en el valle de Elá, es Roble, peleando con los Filistín. David se levantó temprano de mañana, dejó las ovejas con un ayudante, tomó su carga y salió con Isaí, le había ordenado. Él arribó a la barricada del campamento justo cuando las tropas salían para sus estaciones de batalla lanzando gritos de guerra. Israel y los filistín habían puesto sus líneas de batalla uno al frente del otro. David dejó su equipo a cargo del
del guardián de los equipos, corrió a las tropas, fue a sus hermanos, deseándoles shalom. Mientras hablaba con ellos, ahí vino el campamento, el filistín de Gat, llamado Goliat, de entre las filas de los filistín, diciendo las mismas palabras que antes, y David las oyó. Cuando los soldados de Israel vinieron al hombre, todos huyeron de él atemorizados. Los soldados de Israel se dijeron el uno al otro: ¿viste al hombre que acaba de subir? Él ha venido a retar a Israel. Al que lo mate, el rey recompensará con grandes riquezas. Él también le dará a su hija y examinará a la familia de su padre de todos los servicios e impuestos de Israel. David dijo a los hombres que estaban junto a él: ¿realmente se le dará recompensa al hombre que mate al filistín y remueva esta deshonra de Israel? A propósito, ¿quién es este incircunciso que reta a los ejércitos de Israel viviente? La gente respondió con lo que habían estado diciendo, añadiendo: eso será hecho para el hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando David habló con los hombres y Eliab se enfureció contra él. Él preguntó: ¿por qué desciendes aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo sé lo arrogante que eres y lo perverso que es tu corazón. Solo desciende para mirar la pelea. David dijo: ¿qué he hecho ahora? No tengo incumbencia aquí. Lo vamos a dejar hasta el 29, hermanos. Así que como estamos viendo aquí, hermanos, regresemos al 16. Vemos que este filistín, hermano, de mañana y de noche gritaba todas las mañanas y todas las noches que descendiera alguien a pelear con él. Y que dice que si él ganaba, los hebreos iban a ser siervos de ellos. Y si los hebreos le ganaban a él, ellos iban a ser siervos, hermanos. Él tenía la confianza en su lanza, en su fuerza, en su tamaño, porque él era un gran guerrero, pero más no sabía, hermanos, que el que pelea por los batallones de Israel es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Él es el comandante del ejército de Israel. Entonces, muchas veces el enemigo no sabe a quién está tocando, el enemigo no sabe a quién está insultando, mas no sabe, hermanos, que el pueblo de Israel está protegido nada más y nada menos por el Rey del universo. Yahweh Sebaot es su nombre. Dice el 20. David se levantó temprano de mañana, dejó las ovejas con su ayudante. Wow, oiga, hermanos, con su ayudante. Dijo Mashiach, oiga, recuerden que Ben David, por Ben David va a venir nuestro Mashiach en su segunda venida y va a venir a juzgar al pueblo. Y al que hizo bien le va a pagar con bien y al que hizo mal le va a pagar con mal. Dice que él dejó sus ovejas con el ayudante. Él dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos. Les dejo el consolador, el Ruach HaKodesh, que los va a guiar. Entonces aquí vemos el rey David, hermano, no dejó solas las ovejas, así como nuestro Yeshua dejó solas las ovejas, nos dejó su espíritu, el Ruach de santidad, para que a nosotros nos guíe a toda buena obra y a toda buena justicia. Entonces vemos que si el Ruach del Padre está en nosotros, hermanos, ¿quién podrá contra nosotros? Ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores, hermanos, pero hay algo: que nuestra emuná no tiene que ser amedrentada, hermanos, ni por un enemigo pequeño ni por un enemigo grande, sino tener la confianza que el que está con nosotros es más fuerte, porque él es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Comentarios. Pastor, Adelante, hermano. acá hay mucho de qué hablar, pero Sí. no sé cuál escoger.
Dice, en el 21 dice Israel y los filisteos habían puesto sus líneas de batalla uno frente al otro. Ya sabemos a qué representa los filisteos, es el adversario, ¿verdad? Ujú. Y nosotros del otro lado. Nosotros estamos en un campo de batalla todos los días. Y siempre tenemos que estar listos para, como dijo Ruth ahorita, con la armadura, ¿no? Tener la armadura puesta para salir. Sin embargo, cuidado, que el tiro sale hasta de tu propia línea. Entonces hay que tener cuidado. Por dónde, cómo tienes que prepararte por todos los lados, ¿verdad? Tener la armadura puesta en todo momento. Y la otra parte que no la terminé de subrayar, claro, hay mucho aquí. En el 23 dice, mira, mientras hablaba con ellos, allí vino el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, de entre las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y David las oyó. Cuando los soldados de Israel vieron al hombre, todos huyeron de él aterrorizados. Claro, igual que los problemas de nosotros, a veces los problemas son tan gigantescos, ¿verdad? O una noticia mala y nosotros pues nos atemorizamos de alguna manera, le da un temor a uno y dice, bueno, vamos a ver, entonces lo primero que viene es el temor, pero uno tiene que recuperar la confianza en el Padre rápido, de que ese temor no crezca, porque recordemos que el Padre para vencer al adversario les ponía temor a ellos y de esa manera ellos perdían la batalla antes de empezar. Después veo que dice en el 25, dice en la parte de final, dice, viste al hombre que acaba de subir, él ha venido a retar a Israel a que lo mate, el rey recompensará con grandes riquezas, él también le dará a su hija y eximirá a la familia de su padre. Cuando nosotros después que vencemos al Goliat que tenemos al frente, no importa el color o tamaño o qué clase de problema sea, ¿verdad? El Padre, al haber pasado eso, con tu emuná y tus conocimientos, tu obediencia, el Padre recompensa, hermano. Y ahí lo dice, bien, bien claro, dice, al que lo mate, el rey recompensará con grandes riquezas. Y eso es lo que el Padre ha hecho siempre con sus hijos. Aquel que venza el Goliat que uno tiene delante de nosotros, créeme, hermano, que el Padre te va a recompensar. Y esa va a ser tu riqueza. Y la gente te va a mirar y vas a ver que tú has vencido al Goliat que tenías frente a ti. Hasta ahí nomás, pastor. Gracias. Amén, hermano Jerry. Sí, acerca de nosotros a simple vista o cualquier soldado a simple vista puede ver que este hombre solo la armadura que tenía era demasiado pesada, grande, ¿no? Porque él medía 9 pies, 9 pulgadas. Pero nosotros en Efesios 6:10 dice, vestidos con toda armadura de Yahweh, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, de Yahshua Hamashiach los reprenda, Hasatán. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, que si nosotros nos vestimos con toda la armadura del Eterno, déjenme decir, hermanos, que no hay enemigos que va a hacernos frente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cubierta especial de parte del Padre. Comentarios, hermano. Sí, yo quería resaltar lo que decía ahí en el versículo 16, ¿no? Donde dice que el Filistín se acerca, dice con su reto todas las mañanas y de noche por 40 días. Imagínense, dice que es de mañana
y de noche, ¿no? Por 40 días. A veces uno se pregunta si ya pasó lo más duro de algún problema, ¿no? Y, o por qué a cada rato me sucede esto. Y aquí vemos que este gigante se acercaba, dice que todas las mañanas a recordarles, me imagino, que a molestarlos. Ellos no, pues, me imagino que sentían un temor el hecho de escucharlo nada más todas las mañanas y todas las noches, ¿no? Como quien dice, un recordatorio de que ustedes están abajo, ¿no? Entonces, hermanos, esto para nosotros es importante porque nosotros si vamos a dejar que cada mañana este enemigo nos venga a gritar, ¿no? En nosotros está que nos venga a gritar, que nos venga a decir cosas, o qué vamos a hacer, hasta que lo dejemos de escuchar prácticamente, ¿no? Hasta que ya no lo escuchemos, ya hasta ahí vamos a saber de que hemos vencido a este enemigo, ¿no? Entonces, em, sigue diciendo que David, pues, en el versículo 27, ¿no? Donde dice, la gente respondió con lo que habían estado diciendo, añadiendo, eso será hecho para el hombre que lo mate. Estaba hablando del gigante, ¿no? Dice Eliab, su hermano mayor, oyó cuando David habló con los hombres y Eliab se fue enfurecido contra él. Él preguntó, ¿por qué descendiste aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? ¿No? Justamente lo que se decía del el cuidado que se tiene acerca de cada oveja, acerca de cada uno de nosotros. El Padre, si lo vemos así, nunca va a dejar que nosotros muramos, hermanos, en el sentido de que nos falte su palabra siempre, ¿no? Siempre la vamos a tener para que nosotros podamos eh, absorber lo que podamos, lo mayor que podamos absorber, ¿verdad? Solamente. Amén. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Y hermanos, como dijo el hermano Jerry, varios puntos por ver, ¿no? En este Ujú. caso yo quiero irme al 26, que dice, entonces, el 26, acá, David dijo a los hombres que estaban junto a él, ¿realmente se le dará recompensa al hombre que mate al filisteo y remueva esta deshonra de Israel? A propósito, ¿quién es este incircunciso que reta a los ejércitos del Elohim viviente? Yo quería irme a la parte de lo que se refiere, ¿no? O sea, no solamente David resalta la condición física, ¿no? De Goliat como incircunciso, también enfatiza su estado espiritual y su relación con Yahweh. En la, escucho doble, hermanos. Ruth, ponte mudo. Ahí está. Ya, hermanos, entonces estaba diciéndoles que aquí David no solo resalta, ¿no? La condición física de Goliat como incircunciso, sino que también enfatiza su estado espiritual, ¿no? Y su relación con Yahweh. Eh, en esa época, ¿no? La circuncisión era una señal era una señal, perdón, del pacto entre Yahweh e Israel, ¿no? Como se vio en Génesis. Ser incircunciso no solamente era un rasgo físico, hermano, sino que implicaba estar fuera de la alianza con Yahweh. Es decir, era alguien ajeno a su bendición y protección. Entonces, hermanos, aquí vemos una diferencia, ¿no? Entre los que tienen el pacto con Yahweh y los que no. Y vemos que David no ve a Goliat como un simple guerrero poderoso, ¿no? Sino como alguien que está fuera del pacto, ¿no? Y esto refuerza la idea de que la verdadera
fuerza no proviene del poder humano, sino de la relación con el Padre. Ahora, la confianza en Yahweh sobre la confianza en la fuerza humana, ¿no? Es algo que vemos también acá, porque mientras que el ejército de Israel ve a Goliat como una amenaza grande, insuperable, David lo ve como un hombre, ¿no? Sin respaldo divino, ¿no? Ujú. Y su fe le permite desafiarlo sin miedo. Y también vemos, ¿no? La arrogancia de quienes no temen al Padre. Goliat había estado desafiando a Israel, como se mencionó hace un rato, en la mañana y en la noche, ¿no? Y al estar desafiándolo, o sea, al pueblo de Israel, estaba desafiando a Yahweh mismo, ¿no? Y David entiende que nadie que esté fuera del pacto puede prevalecer, ¿no? Contra el propósito de nuestro Creador. Entonces, hermanos, esta historia nos recuerda, este versículo nos recuerda que no importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentamos, ¿no? Si estamos en pacto con Yahweh y confiamos en Él, podemos vencer. La referencia a Goliat como incircunciso no es un mero detalle, ¿no? Sino un hecho, ¿no? Un hecho espiritual, ¿no? Goliat representa a los que confían en su propia fuerza y están fuera del pacto con Yahweh, mientras que David es el ejemplo de quien confía plenamente en él. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Enrique. Hermana Ruth. Sí, hermano. También yo iba a hablar lo que dijo aquí, que es la señal que en este caso marca, en este caso al varón, ¿no? Que es la circuncisión. Y ahí lo dice bien claro, David. Si él venía a retar 40 días, 40 noches, mañana, tarde y noche al pueblo de Israel, entonces él lo ve como una simple cosa. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que el Padre moraba en él y que él era el triunfador en todo tiempo. Por eso es que él actúa de esa forma. Por eso cuando su hermano le dice, ¿a qué has bajado? O sea, es como que, como le veía chiquito y era el último, decía que pues un soplo le matará. Pero no sabía que él estaba lleno del Ruach HaKodesh y con toda su emuná, y por eso es que él desafiaba con sus palabras hablando así, ¿no? ¿Quién es este incircunciso? Entonces, ahí prácticamente nos está hablando a cada uno de nosotros de que si nosotros tuviéramos siquiera una pizca de la fe que tenía David, pues también actuaríamos y pensaríamos de esa forma frente a todos los Goliaths que se nos aparecieran. Solo en eso, amado. Gracias, gracias, hermano. Sí, como nosotros seguir, pónganse en mute, hermano. Gracias, gracias, hermano. Como nosotros podemos ver hasta este momento, David no vio el gigante que estaba de frente de ellos. Él no, él solo lo que dijo, ¿quién es este incircunciso? Oiga, que está amedrentando los escuadrones de Israel. Entonces ya en el 30 nosotros vemos, él se volvió a alguien más e hizo la misma pregunta y la gente le dio la misma respuesta. Las palabras de David fueron oídas a Saúl, quien lo hizo llamar. David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie por causa de él. Oiga, hermanos, así es que por eso dice que con nuestras palabras nosotros podemos edificar y podemos destruir también. Que entonces ahí le dice que no desmaye nadie, ¿no? Que dice no desmaye el corazón de nadie por causa de él. Tu siervo irá a pelear contra el Filistín, certeza y convicción. Saúl dijo a David, no puedes ir a pelear contra este Filistín, eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo
cuidaba las ovejas de su padre. Cuando el león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño, yo salía tras él, le golpeaba y arrancaba las ovejas de su boca. Y si se volvía sobre mí, lo agarraba por la garganta, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha derrotado a ambos, león y oso, y este Filistín incircunciso será como uno de ellos. Oiga, hermano, es que estas palabras le dan fuerza a uno, le dan vigor espiritual, hermanos. No iré a golpearlo dice, será como uno de ellos. No iré a golpearlo y remover este día el reproche de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es este incircunciso que ha retado a los ejércitos del Elohim viviente? Entonces David dijo, Yahweh, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras de este Filistín. Saúl dijo a David, ve, Yahweh esté contigo. Aleluya. Saúl vistió a David con su propia armadura, puso un casco de bronce en su cabeza y le dio una coraza para usar. David se abrochó su espada en su armadura y trató caminar, pero él no estaba acostumbrado a tal equipo. David dijo a Saúl, no me puedo mover usando estas cosas porque no estoy acostumbrado a ellas. Así que David se las quitó. Entonces tomó su vara en su mano y tomó 5 piedras lisas del fondo del arroyo, las puso en su saco de pastor, en la bolsa. Entonces, con su honda en su mano, él se acercó al Filistín. El Filistín, con su paje de armas delante de él, se acercó más y más a David. Entonces, hermanitos, vamos a dejarlo hasta el 41. Entonces, como nosotros vemos, hermanos, las palabras de David son una motivación, la forma como nosotros tenemos que hablar, tenemos que tener esa emuná, tenemos que tener ese vigor, esa fuerza, que cuando nosotros, hermanos, hablemos acerca de lo que el Padre ha hecho con nosotros, nosotros tenemos que dar fe y testimonio, pero con unas palabras certeras, hermanos, que convenzan, porque estas palabras que David dijo, no, si tu siervo ha peleado con el león y ha peleado con el oso, y cuando se vuelven contra mí, yo los agarro por la garganta. Entonces, esas palabras convencieron al rey Saúl. Entonces vemos que el rey Saúl ya en el 37 dice, entonces David dijo, Yahweh, oiga hermanos, Yahweh, quien me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de las garras del Filistín. Saúl dijo, ve, Yahweh esté contigo. Entonces, como podemos ver, hermanos, que la certeza de él era como ir a pelear con un animal. Un animal, recordemos que dice, si Yahweh me ha rescatado de las garras del león y de las garras del oso, así mismo Yahweh me va a rescatar de este Filistín. Entonces vemos, hermanos, que la forma con que se habla, uno como creyente tiene que tener esa certeza cuando hablamos. ¿Qué es lo que el Padre ha hecho en nosotros? Asimismo, nosotros tenemos que hablar para que las palabras de nosotros salgan de nuestro corazón y nosotros las podamos referir a las personas que nos oyen. Entonces dice que David, vino el rey Saúl, dice, y le puso su equipaje, ¿no? Para que él, pero vemos que David no podía utilizar ese equipaje. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que pelear con lo que tenemos, con esa inmuná que el Padre ha puesto en nosotros, con el conocimiento de la palabra. Con eso es que nosotros tenemos que ir al campo de batalla. No tenemos que usar cosas que nosotros no podamos usar. Nosotros tenemos que aprender a usar bien estos 66 libros, que es la Torá. Esto es lo que nosotros tenemos que usar bien. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga
y quiere amedrentarnos con esas palabras de día y esas palabras de noche, porque sabemos que aquí en la palabra nosotros encontramos fuerza espiritual y sobre todo encontramos ese conocimiento que el Padre pone para poder vencer a los enemigos que se pongan enfrente. Comentarios. Gracias, pastor. Me gusta esta parte en el 33 donde dice, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Shaul dijo a David, no puedes ir a pelear contra este filisteo. Eres solamente un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Qué fuerte, ¿ah? Un temor cualquiera. Pero ya, como lo dijo el pastor, las fuerzas no son mías. El que vence mis batallas es el Eterno, el Padre, todo el tiempo. Lo hemos visto en cada estudio. Si nosotros pensamos que podemos ponernos o tener ayuda de alguien o confiar en un hombre o en el poder económico que tenemos o la fuerza muscular que tengamos, no vamos a vencer de esa manera. La única manera de vencer es con el Eterno. Si el Eterno pelea nuestras batallas, esa batalla está ganada. Y no importa qué tamaño tenga ese filisteo delante de nosotros. Esto de verdad que refuerza nuestra fe, nuestra emuná crece con cada estudio y nos vamos dando cuenta, se afirma, ¿verdad? Se afirma y se afirma y se afirma. Y en el 40 dices, así que David le quitó, entonces tomó una vara en su mano y tomó 5 piedras lisas del fondo del arroyo, las puso en su saco de pastor en la bolsa. Entonces con su honda en su mano, él se acercó al filisteo. Y ahí se queda usted, pastor. Debió seguir. Sabemos que las 5 piedras también puede representar la Torá, pero también las 5 piedras también nos asemejan que Goliat tenía 5 hermanos gigantes. O sea, si mataba a uno, tenía 4 piedras por los otros gigantes. O como también él representaba al Eterno, David estaba representando la Torá, que son los 5 libros que nosotros tenemos que estudiar. Y esta es la base de toda la Biblia, hasta el Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis o Revelaciones, como lo llamen. Entonces nuestra confianza está en el Padre y lo que tenemos que estudiar y saber para vencer las batallas. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias por su comentario, hermano Jerry. Hermano Ariel. Sí, y la confianza que tenía David también, ¿verdad? Al momento que Saúl le decía, ¿no? Que él no podía ir porque solo era muy joven, ¿no? Y muchas veces eso puede pasar, no nos pueden decir o nos pueden desanimar de esa manera diciendo algún tipo de comentario o también dentro de nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros tenemos esos pensamientos débiles o tenemos ese tipo de pensamientos el cual el Padre le agrada, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, así como el rey Saúl pues, le decía, él también le respondía con esa facilidad, ¿no? Donde dice, en el 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja del rebaño, dice, yo salía tras él, le golpeaba y arrancaba la oveja de su boca. Dice. Entonces, todo esto se asemeja a cómo normalmente nosotros aprendimos todo esto del el evangelio, ¿no? La forma en que lo aprendimos, ¿no?
los lobos de allá afuera, pues, solo querían, recordemos, eh, ver mal a su rebaño, ¿no? Asemejando a que no eran buenos pastores de ovejas, ¿no? Sino solo nuestro Mashiach. Entonces, eh, interesante lo que hace también ahí David, ¿no? La fe que él muestra a la hora de hablar con el rey, ya que él mismo sabía que tenía la aprobación del Padre Yahweh, ¿verdad? Solamente. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, hermanos. En el versículo 31, después de que David había estado haciendo las preguntas sobre el gigante, el 31 dice, las palabras de David fueron oídas y dichas a Shaul, quien lo hizo llamar. Entonces, hermanos, este versículo marca, ¿no?, un punto importante en la historia de David. Esas palabras que él tenía de confianza en Yahweh no fueran ignoradas, ¿no?, ni pasadas por alto. Al contrario, llegaron a oídos del rey Shaul. Y esto nos enseña que, y cuando llegaron a los oídos del rey Shaul, él lo mandó llamar. Y esto nos enseña que cuando nosotros somos llamados, nuestras palabras y acciones guiadas por el Ruach HaKodesh nos llevarán al lugar donde Yahweh nos quiere usar. Vemos que David había sido apartado desde antes, pero este era el momento en que su fe y obediencia lo llevarían a enfrentar el propósito, ¿no? El propósito divino. De la misma manera, hermanos, cuando Yahweh nos llama, no podemos volver atrás. Entonces aquí vemos que David no era como los demás. Mientras los soldados temían a Goliat, él confiaba en Yahweh. Nosotros, al seguir a Yahshua HaMashiach y guardar la Torá, somos apartados del mundo, hermanos, para cumplir su voluntad. Ahora vemos también que la perseverancia es clave, porque aunque David enfrentó oposición, vemos que primero fue de su hermano Eliab, luego de Shaul y más tarde del propio Goliat, nunca dudó de su llamado. Del mismo modo, hermanos, nosotros debemos perseverar en la fe, sin importar los obstáculos. Y hablando de estos obstáculos, también puede ser hasta nuestra propia familia, ¿no? Porque muchas veces nuestra propia familia no entiende nuestro llamado, ¿no? Nuestro acercamiento, ¿no? Y esto no significa que debamos lidiar o estar en conflicto con nuestra familia, sino que debemos poner a Yahweh, ¿no?, en primer lugar. Aunque eso signifique ser rechazados, ¿no?, por nuestra familia más cercana. Ahora también, hermanos, debemos alegrarnos, ¿no?, por el llamado. Ser apartados es un privilegio, no es una carga. Y eso está en Pedro 2:9, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación apartada para Yahweh, pueblo que él adquirió para que anuncien las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, aunque el camino sea difícil, debemos siempre perseverar con gozo, ¿no?, sabiendo que Yahweh nos ha llamado y que Él nos sostiene. Y si hemos sido llamados, ¿no?, no podemos retroceder. Tenemos que guardar la Torá, ya que esto nos va a ayudar a entender nuestro propósito. Y aunque enfrentemos oposición, debemos mantenernos firmes porque somos apartados para Yahweh. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Enrique. Hermana Ruth, su comentario. Sí, aquí vemos, dice que David iba con cada frase que él decía, iba como que fortaleciendo lo que él quería, que todos sepan de que él podía ganar al Goliat, ¿no? Porque dice aquí de que Yahweh, si me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, aquí lo dice con tanta seguridad que esto convence a que
Saúl toma la decisión de que él sea el que vaya y luche contra Goliat. Si Yahweh me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo, de este filisteo, dice, ¿no? Entonces vemos acá de que todo depende de la forma, como dice, de nuestra acción. O sea, no solamente es que digamos que yo puedo, sino yo lo hago. Como cuando Moisés dice, comienza a clamar al Padre cuando venía este Faraón con su ejército y les arrinconaba contra el mar. ¿Por qué clamas a mí? Hagan, vayan, igualito acá, ¿no? Él dice, si él habla con tanta seguridad que lo dice, si ya me libró de las garras del león, si ya me libró de las garras del oso, él me librará también de las manos de este filisteo, dice. Entonces vemos acá que el padre ya iba formándole a David, dice, como pastor, cuando enfrentaba a los leones y a los osos. Él iba ya formando ese carácter y esa fe ahí dentro de él, para que cuando llegara un gigante así, él estuviera fortalecido y estuviera seguro de que el Padre moraba en él y que su fe nunca iba a quebrantarse, ¿no? Entonces dice que con tan solo pronunciar esta palabra, Él me librará. O sea que él estaba seguro de que él lo iba a vencer, porque no era él quien peleaba, sino que el Padre iba delante de él. Como dice David sabía que la ayuda era del Padre en el pasado contra esos animales, y es una profecía de su ayuda en el futuro, y aquí lo demuestra con Goliat, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza de hoy es esa, de que trabajemos cada día para seguir fortaleciendo nuestra fe y poder hablar así, de esta forma, con tanta seguridad y determinación, que no haya ni siquiera una pizca de duda en lo que pensemos y lo que querramos hacer. Y no titubeemos en el momento de dar el paso. Yo creo que ahí está el secreto. Así es. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Entonces, ya vemos, hermanos, que cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas, recordemos que el que está con nosotros, Él es el que pelea por cada uno de los que estamos aquí y también de todos nuestros hermanos que no están presentes y de todo el pueblo de Israel. Hay alguien que comanda sobre cada uno de nosotros. 42. El Plistí miró a David de arriba a abajo. Es un hombre muy alto, porque aquí lo especifica. De arriba a abajo, ¿no? Y no tuvo más que desprecio por lo que vio. Un joven rojizo y semblante justo. El Plistí dijo a David, soy yo un perro. Él mismo, mire hermano, por eso le digo yo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque aquí el mismo enemigo se está tratando de decir, oiga, ¿qué dice? ¿Soy yo un perro? ¿Es eso con lo que vienes a mí, palos? David dijo, no, sino peor que un perro. Y el Plistí maldijo a David por sus dioses. Entonces el Plistí dijo a David, ven aquí a mí, para que pueda dar tu carne a los pájaros en el aire y a los animales salvajes. David respondió al Plistí, tú vienes a mí con espada, una lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre de Yahweh, Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has retado. Oiga, hermano, es que ahí no, es que este enemigo no se está metiendo con la gente. El enemigo se está metiendo con el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel es la niña de los ojos del Eterno. Es su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y entonces aquí dice, oiga, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has retado. Oh Yahweh, oiga, las palabras. Oh Yahweh te entregará en mis manos. Yo cortaré tu cabeza de ti y la daré y daré tus extremidades y las extremidades del ejército de los Plistí a los pájaros en el aire y a los animales en la tierra. Entonces
toda la tierra sabrá que hay un Elohim en Israel. Y toda la asamblea aquí sabrá que Yahweh no salva por espada o lanza, porque esta es la batalla de Yahweh y él te entregará en nuestras manos. Y el Plistí se levantó y vino cerca a encontrarse con David. David puso su mano en su saco, sacó una piedra y la lanzó en su honda, golpeó al Plistí en la frente y la piedra penetró en el casco y se enterró en la frente. Así cayó sobre su rostro en tierra. Así David derrotó al Plistí con una honda y una piedra, golpeando al Plistí y matándolo, pero David no tenía espada en su mano. Entonces David corrió y se paró sobre el Plistí, tomó la espada de él y terminó de matarlo y cortó su cabeza con ella. Cuando los Plistí vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Vemos con qué desprecio, hermanos. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir, hermanos. Nosotros sabemos que somos de un linaje escogido. Nosotros tenemos que tener valor a sí mismo por cada uno de nosotros. Recuerden que el alma que el Padre ha puesto en nosotros, esa alma nosotros la tenemos que cultivar. Porque sabemos que un día Él va a tomar esta alma y la va a llevar. Y en el futuro Él nos la va a regresar. Pero entonces, hermanos, ¿qué pasaría si esta alma no le damos el trabajo que requiere? Entonces, eso es lo que tiene que ser en nosotros. Saber y reconocer, hermanos, que el que está en nosotros es Yahweh Sebaot, como dijo David. Respondió al Plistí: tú vienes a mí con espada, una lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre de Yahweh, Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has retado. Hermanos, muchas veces nos pueden gritar, nos pueden, mejor dicho, maltratar. Usted quédese tranquilo, que de nuestra boca no salga una palabra mala o una palabra de condenación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no es a usted que le están hiriendo el corazón, no. No es a usted que lo están maltratando, sino es al propio Yahweh que lo están ofendiendo. Por eso que nosotros tenemos que dar buen testimonio, así como el testimonio que dio este soldado de Saúl en el 16-18 de Primera de Samuel también. Entonces, ese testimonio era que David daba. Entonces, y lo que a mí me llama la atención también es en el 46. Oh Yahweh, te entregará en mis manos. Oiga, yo cortaré tu cabeza de ti y daré tus extremidades. Entonces vemos la certeza. Él ya, antes de empezar a pelear, él ya sabía que esa batalla era de él. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Y si Yahweh estaba con él, él sabía que nadie, pero nadie lo iba a poder vencer. Y toda la asamblea, el 47, y toda la asamblea aquí sabrá que Yahweh no salva por espada o por lanza, porque esta batalla de Yahweh, Él te la entregará en nuestras manos. Entonces recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es con espada. No, nosotros tenemos la palabra, que también es una espada de dos filos. Si usted quiere utilizarla para su propio bien, usted la utiliza. Pero hay muchos no la utilizan para llevar la palabra del Eterno, sino la aprovechan para sus propios beneficios. Pero recordemos que esa espada también los va a cortar. Entonces, así como David, hermano, derrotó al Filistín, asimismo nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción que el que está con nosotros, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que pelea por Israel. Comentarios, hermanos. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y lo mismo pasa, hermanos. Y lo mismo pasa cuando ustedes terminan con la batalla y ese gigante viene con un ejército atrás y se dan cuenta que
que el primogénito del padre Israel, dice, porque dice el padre, desde el estudio con el faraón, vimos que, ¿por qué mató a los primogénitos de los egipcios? Porque estaba matando a los primogénitos del Eterno. Y en los primogénitos del Eterno es el pueblo de Israel. ¿Y cómo los mataba el faraón? Echándolos al río Nilo, donde habían cocodrilos y toda clase de animales. ¿Y cómo los mató el padre a los egipcios? Hasta con todo y faraón en el agua. Los ahogó a toititos, les dio la propia medicina. Entonces, y acá esto es, por eso es que lo leí así, cómo es que el que vence las batallas es el Padre, hermano, indiscutiblemente. No necesitamos nada, así como dijo el pastor, cierre la boca, hombre. Deje que el Padre haga la venganza. Yo no tengo que hacer nada, al contrario, tengo que orar por ese muchacho, porque así dice, ora por quien te persigue. Exacto. Y también por el que te quiere matar. Ten compasión de ellos, porque lo único que pueden arrancar a nosotros es la carne que tenemos, más el espíritu vuelve al Padre. Y entonces, y ellos van a ir a un lugar más feito, donde ellos no les va a gustar cuando encuentren su camino real. Pero nosotros, hermanos, nuestra confianza está en el Eterno. La batalla está ganada porque la venganza es del Eterno. Amén. Este estudio está hermoso y lleno para reconfortar a cualquier alma que confíe en el Padre. Esto es una confirmación más que el Padre dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Nosotros tenemos que estar tranquilos, siguiendo lo que estamos haciendo hasta ahorita. Que nuestra emuná, nuestra confianza crezca mucha más, se reconforte, no en el hombre, en el Eterno, en el Padre, aquel que tú no ves, pero que tú sabes que está ahí, porque tú sabes que Él es un rey viviente. Qué bonito estudio. Gracias, Paz. Amén, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, recordemos que el Padre usa a quien Él quiera usar, ¿no? Ahí en el 16, capítulo 16, versículo 7, le dice Yahweh a Shmuel, dice, no mire su semblante ni en la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado, dice. Yahweh no mira la apariencia exterior, pero Yahweh mira el corazón, dice ahí. Entonces, recordemos que todo esto viene porque el rey Saúl no pudo humillarse, no pudo seguir una orden, ¿no? Ahora nosotros, el Padre nos da órdenes, las cuales nosotros debemos de cumplir a cabalidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo obedecemos? ¿A medias? ¿A un cuarto? ¿Tres cuartos? ¿Cuánto? Entonces, así dependiendo, ¿no? Vemos acá que los filisteos, pues, tienen un gigante, pero eso no hace que nadie retroceda, ninguno del pueblo de Israel retroceda, sino al contrario, ¿no? Sino que el Padre les muestra la salida, ¿verdad? Cuando se miran en problemas, y es así como el Padre nos va a dar la salida siempre en esos días que nosotros pues tengamos problemas, ¿no? Entonces podemos ver acá que precisamente este, estos problemas, ¿no? Cuando nosotros veamos claramente, podemos ver de que sinceramente no son tantos problemas como nosotros nos habíamos imaginado, sino que más que todo solo están en nuestra mente, el hacerlos grandes como a este gigante, ¿no? Y hacia la misma vez nosotros vamos a confiar siempre en el Padre cuando ya tengamos en cuenta y pongamos nuestra confianza al 100% en Él, solamente.
Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, hermano. En el versículo 43 dice, el Plistí dijo a David, ¿soy un perro? ¿Es eso con lo que vienes a mí, palos? David dijo, no, sino peor que un perro. Y el Plistí maldijo a David por sus dioses. Yo quería enfocarme en esta última parte, hermanos. El Plistí maldijo a David por sus dioses. Y vemos, ¿no? Aquí a Goliat. Vemos aquí a Goliat maldiciendo a David en el nombre de sus dioses falsos. Y esto ya representa, ¿no? Una confrontación espiritual. Ya no solamente era un enfrentamiento militar. Pero hay que tener en cuenta que Yahweh ya había establecido una promesa sobre su pueblo, hermano. ¿Y cuál era esa promesa? Está en Génesis 12:3. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermano, Goliat, al maldecir a David, estaba maldiciendo a Israel, y por lo tanto se puso bajo el juicio de Yahweh. La derrota de Goliat no fue solo una victoria de David, sino una confirmación de que Yahweh defiende a su pueblo y cumple su palabra. Entonces, hermanos, quien maldice a Israel será maldito, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto que las naciones que se han levantado contra Israel han caído. Yahweh guarda a su pueblo, hermanos, y cumple su promesa de protegerlo. Y también dice, quien bendice a Israel será bendecido, ¿no? Aquellos que honran, respetan y apoyan a Israel reciben bendición. Esto aplica no solo a la nación, sino también a quienes siguen la Torá, ¿no? Y caminan en la fe de Yahshua HaMashiach. Ahora también vemos, hermanos, que las palabras tienen poder. Goliat usó palabras de maldición, pero David usó palabras de fe. ¿Y qué dijo David, no? En el versículo 45 dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y esto nos enseña, hermanos, que debemos declarar bendición, hablar palabras de fe y confiar en Yahweh en cada batalla. Ahora también, hermanos, vemos que la guerra es espiritual, ¿no? No solo física, ya que Goliat confiaba en su fuerza y en sus dioses falsos, mientras David confiaba en Yahweh. La victoria espiritual no se gana con armas humanas, sino con fe, oración y obediencia, hermanos. Ahora, para concluir, este versículo reafirma, ¿no? la promesa eterna de Yahweh. Quienes se levantan contra su pueblo serán avergonzados y derrotados, pero quienes lo honren serán bendecidos. Nuestra confianza debe estar en Yahweh, sin temor a los gigantes, hermanos, que hay en este mundo. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Enrique. Hermana Ruth. Sí, amados, acá donde él dice, donde David dice, y él os entregará en nuestras manos. Dice, estamos olvidando un gran detalle que falta aquí. Dice que él no dice que yo le ganaré, yo le venceré. Él no dice que yo lo mataré, sino él da la honra y la gloria al Padre. O sea que él no se basa en sus fuerzas, ni en su conocimiento, ni en lo que había muerto los animales, sino que él dice que él nos entregará y lo pondrá en nuestras manos. O sea, él sabía que si el pueblo estaba pues desconfiado, estaba inseguro que David podía acabar con Goliat. Entonces él da esta palabra de aliento, ¿no? Para que todos crean, no en él, sino en el Adón de Israel. Y ellos tendrán la plena confianza de que él iba a pelear por su pueblo y que su confianza aumentara, estuvieran en shalom, que su emuná creciera. Entonces, no solamente es que tengamos fe, sino que tengamos humildad para dar la gloria y la honra al Padre.
que es necesario, ¿no? O sea, no hacerse, ¿cómo se llama? O sea, no gloriarse uno mismo, sino que darle la gloria a Él, porque Él es el que lucha por nosotros. Amén. 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 Sí, como, Sí, como pónganse en mute, hermana. pónganse en mute. Gracias. Sí, como podemos ver, hermanos, recordemos que no es con espada ni con ejército, sino con ese ruaj que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros, así como fue puesto en David desde el día que fue ungido. Asimismo, desde el día que nosotros hicimos Tevilá, el Espíritu del Padre cayó en nosotros. Y ese es el Espíritu que a nosotros nos está guiando en estos momentos, hermanos. Continuemos. El 52. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los Filistín por todo el camino hasta Gat y las puertas de Askelón. Los Filistín heridos cayeron por todo el camino desde Saarayim hasta las puertas de ambas, Gat y Ecrón. Después de perseguir a los Filistín, el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento. David tomó la cabeza del Filistí y la trajo a Jerusalén, mas puso las armas del Filistín en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir a pelear con el Filistí, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo es este muchacho? Por tu vida, rey. Abner respondió: yo no sé. El rey dijo: encuentra de quién es hijo este muchacho. Mientras David regresaba de matar al Filistín, Abner tomó y lo trajo a Saúl con la cabeza del Filistí en sus manos. Saúl preguntó: joven, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy el hijo de tu siervo Isaí, el Beilehem. Entonces, como vemos aquí, hermanos, que después de que él venció al Filistí, entonces ahí sí vemos nosotros que el campamento de Israel se levantó para perseguir a los que eran de su mismo tamaño, ¿no? Entonces, ya como comentario de conclusión, hermanos, el enemigo más grande que el ser humano tiene no es el que está físicamente, no. El enemigo más grande del ser humano es su propio pensamiento, sus propios miedos, el temor. ¿Qué es el enemigo más grande que atormenta al pueblo de Israel? Eso, hermanos, es muy individual y solamente el Padre conoce, pero nosotros sabemos que ese enemigo está derrotado, hermanos. Ese enemigo está derrotado. Si es el temor o miedo a algo, hermanos, recordemos que dentro de nosotros está el Espíritu del Padre. Entonces tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque el escuadrón del pueblo de Israel no puede estar amedrentado todo el tiempo. Porque si nosotros decimos que Yahweh Sebaot es nuestro Padre eterno, nosotros sabemos que Él ya venció todos los temores. Nosotros sabemos que Él ya venció todos los enemigos y sobre cualquier cosa somos más que vencedores, hermanos. Así que recordemos, hermanos, que el que está con nosotros es más fuerte, y Él es el que nos ayuda a desechar los miedos, los temores, todo lo que pueda atormentar nuestra mente y nuestros corazones. Comentario, hermano Jerry. Me gusta esta parte en el 56. El rey dijo: encuentra de quién es hijo este muchacho. Mientras David regresaba de matar al filisteo, Abner lo cogió y lo trajo a Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. La cabeza del filisteo, como dijo el pastor, y lo hemos visto también con la historia del faraón. Muchas veces el Goliat tampoco está al frente de nosotros, sino lo tenemos dentro de nosotros mismos.
las exhortaciones vienen todo el tiempo. De la cabeza, cuando dice que viene con la cabeza en la mano, acá lo único que refleja es a mi persona. Yo me veo a mí mismo ahí, que si hay algún temor, como lo dijo el pastor, si hay algún temor o si hay algo que no está yendo bien con el Eterno, hay que mirar el camino de uno y hacer una reflexión, hay que chequearse otra vez. Nos vemos que en cada estudio siempre el Padre nos manda a que tengamos también la mirada no solamente al frente, sino también dentro de uno, con nuestras familias, con las esposas, con los hijos. En la misma quejilá hay que tener cuidado con lo que uno dice. Ya hemos aprendido hasta lo que uno sale de la boca. Es mejor callar la boca y salir para afuera, caminar un rato antes de soltar una palabra mal dicha. Recuerden que una palabra mal dicha puede ser una maldición y el pueblo es el pueblo de Israel. No podemos maldecir al mismo pueblo. Un estudio muy bonito, Pastor. Gracias por este estudio. Uno aprende y en cada estudio siempre nos amarramos más al talí del Eterno. Amén. Gracias por su comentario, hermano Jerry. Hermano Ariel. Sí, y todo esto, hermanos, es para que nosotros pues tengamos en cuenta lo que el Padre eh, requiere ahora de nosotros, ¿no? Podemos ver de que la confianza, primeramente, de este muchacho, ¿no? Como fue David, o la fe que él tuvo en el Eterno, desde muy joven, ¿no? No se apartó del camino del Padre. Entonces podemos ver de que eh, él tenía la entera confianza de que el Padre lo iba a bendecir, ¿no? Entonces, nosotros nunca sabemos de dónde va a venir, ¿no? Ni quién va a ser alguien que lleve el mensaje de nuestro rey. Como vimos aquí, no nos fijemos en si, si es alto, si es blanco, ¿no? Lo que el Padre requiere está en su corazón, el corazón dispuesto de cada uno, ¿no? Y lo que nosotros también debemos de poder cada día ir limpiando, ¿no? Y para que nosotros podamos estar siempre bajo el talit del Padre. Nunca queremos apartarnos de Él. Y eso es lo que este estudio nos dice, ¿no? De, Nos habla de David, de su juventud, que él nunca dejó de confiar en nuestro Abacadosh, ¿no? Sino más bien tuvo la entera confianza cuando, cuando miró a estos problemas, ¿no? Como el gigante. Así que, hermanos, confiemos en nuestro Rey, que sin duda Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Solamente. Amén. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, hermanos, la verdad que este estudio está muy bonito y daba para 1 hora o 2 horas más, quizás, hasta más, seguro. Sí, pues, ha estado hay bastantes cosas que se pueden sacar de aquí. Y bueno, en resumen, ¿no? De este capítulo hemos visto a David enfrentando una situación aparentemente imposible, ¿no? ¿Y quién es David? ¿No? Un joven, ¿no? Enfrentándose a un gigante, ¿no? Con solo una onda y una piedra. Sin embargo, David no se enfocó en la magnitud del problema como nosotros lo hacemos, sino en la grandeza de Yahweh, ¿no? Y este capítulo nos enseña, ¿no? Sobre la fe y la confianza en nuestro Padre. Vemos también
la fe, ¿no? De David en medio de la adversidad, ¿no? Porque a pesar de ser joven y sin experiencia militar, David tuvo una fe inquebrantable, ¿no? No dejó que la aparente desventaja física o de repente las burlas de los demás lo desanimaran. Él confió plenamente en que Yahweh lo guiaría y le daría la victoria. Y esto es un modelo para nosotros, hermanos. La fe en Yahweh nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande o fuerte pueda aparentar o pueda ser, ¿no? Ahora, hermanos, es muy importante también pedir a Yahweh fe, ¿no? O sea, debemos pedir todos los días a Yahweh que aumente nuestra fe. Recordemos que la fe no es estática, puede crecer y fortalecerse a través de la oración, la meditación en su palabra y las pruebas que enfrentamos. Al igual que David, debemos pedirle a Yahweh que nos ayude a confiar en Él más profundamente, especialmente cuando enfrentamos gigantes, ya sean espirituales, emocionales o físicos, ¿no? Y bueno, David no solo enfrentó al gigante con fe, sino también con obediencia, ¿no? Él sabía que no debía actuar por su propia voluntad, sino que debía seguir la dirección de Yahweh. Al igual que él, hermanos, nosotros debemos confiar, ¿no? En su sabiduría y seguir su dirección en todo lo que hagamos, especialmente en tiempos de prueba. Entonces, hermanos, enfrentar las circunstancias con fe y confianza en Yahweh es el mensaje clave de este capítulo, ¿no? No importa lo grande que sea el desafío, si confiamos en nuestro Padre y seguimos su voluntad, no va a haber gigante que no podamos vencer, ¿no? Y ese es mi comentario. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Hermana Ruth. Sí, hermanos, yo veo aquí que como finalizar, como la estocada final dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Entonces aquí nos está hablando a nosotros, dice que primero David se aseguró de que el enemigo estuviera muerto. Entonces dice que nosotros también debemos de hacer lo mismo. No debemos de arriesgarnos con el pecado o con sus enemigos, o sea, de que de enemigos espirituales, de que debemos eliminar por completo, dice a los Goliaths que tenemos cerca. Entonces David usó la espada de él mismo. O sea, nosotros debemos usar también de ahí, de esa prueba para sacar fuerzas. ¿Mm? Sacó, dice David, usó la espada de él mismo, de Goliat, para cortarle la cabeza. Entonces, esa prueba que nosotros pasamos debía de ser para que nos fortalezca y nos dé el impulso para salir de algo que nosotros creíamos que era inalcanzable poder salir o lograrlo. ¿Cómo? Asegurándonos de que eso no fue para hacernos estar en el fondo del pozo, sino al contrario, para sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor es que buscar en ese momento al Padre y buscar fortaleza solo en Él. Eso, que debemos asegurarnos de matar al enemigo primero. Y una vez que le tenemos la cabeza en nuestras manos y decir el vencedor es Él, y por Él, y con Él, y solo de la mano de Él. Eso sería todo, amado. Amén. Gracias, hermana Ruth. Así, hermanos, así como comencé este estudio, así mismo, con estas mismas palabras, vamos a darle por finalizado. Dice que eres un hombre prudente. Eso es lo primero que tiene que ver nosotros, prudencia. Un guerrero valiente. Oiga, nosotros tenemos que ser guerreros valientes de Yahweh, que pueda pelear. Y algo que es importante, y eso lo estudiamos hoy, que escoge sus palabras cuidadosamente, y eso lo estudiamos hoy. Y es de parecer placentero. Además, Yahweh está con él. Recordemos que el rey David es conforme al corazón
de Yahweh. Así como la fe y la confianza que él tenía en el Eterno, hermanos, esa misma fe y esa misma confianza tiene que relucir en nuestros corazones para que nada ni nadie pueda amedrentarnos y sobre todo, hermanos, que venga a atemorizarnos. Yo me quedo con esto, que está en estos versos y está en el 17:46. Hoy Yahweh entregará en mis manos al enemigo. Hermanos, hoy el Padre ha entregado ese enemigo más grande que está dentro de nuestra mente. El Padre ya lo derrotó, hermanos. Declaremos con nuestros labios que nosotros pertenecemos al escuadrón de Israel, del ejército de Israel, y contra el ejército de Israel nada ni nadie podrá hacernos frente. ¿Por qué? Porque dice que Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, es el que pelea la batalla por nosotros. Y yo le creo y confieso con mis labios que Él es el que me cuida, Él es el que nos cuida, Él es el que nos proteja, porque Él va por delante y va por detrás, cuidando nuestra retaguardia, que nada ni nadie nos pueda hacer daño, porque somos la niña de sus ojos, Israel, el pueblo que Él escogió, su especial tesoro. Así que mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio del capítulo 18. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Abacadosh por este estudio, un estudio que nos da confort a nuestra vida espiritual. Bendito eres tú, Yahweh, mi Elohe, Rey soberano del universo. Gracias, mi Rey amado, porque en este estudio hemos aprendido, mis hermanos y yo, Padre eterno, cómo es esa confianza, esa fe, esa emuná, Padre eterno, que la que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, Padre eterno, para que no venga nadie, mi Rey amado. Aún ese enemigo puede ser muy grande, Padre eterno, pero nosotros sabemos que es usted quien pelea las batallas por nosotros, porque nuestra ayuda y nuestro socorro no es terrenal, sino es celestial, y es Yahweh Sebaot quien pelea las batallas por nosotros. En esta hora, Padre eterno, que hemos estudiado su palabra, mis hermanos y yo y los que nos van a escuchar, Padre, desde hoy, Padre eterno, nosotros sabemos que somos libres, mi Rey amado. Nosotros sabemos que usted es el que ha derrotado ya ese enemigo, Padre, que es nuestros propios pensamientos, Padre, esa barrera, Padre, que no nos ha dejado avanzar, sino es la que nos hace retroceder. Pero en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre eterno, hoy vamos hacia adelante, Padre eterno. Nosotros sabemos, Padre, que no es con espada ni con ejército, sino es con su Ruach HaKodesh, mi Rey amado, que usted nos ha dejado para guiarnos a toda buena obra y justicia. Gracias, mi Rey amado, por mis hermanos que estuvimos presentes en este estudio, así por mis hermanos que no pudieron estar presentes. Padre eterno, pedimos por nuestros hogares, nuestros matrimonios, mi Rey amado. Que no venga nadie a destruirlos, mi Rey amado, porque este estudio nos ha enseñado, Padre eterno, que es usted quien pelea las batallas por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos. Lo único que nosotros tenemos que saber que nuestra ayuda es usted, es Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. Oh Padre eterno, en sus manos encomendamos cada hogar, cada matrimonio, cada casa, nuestros hijos, mi Rey amado, nuestras hijas que están cerca como a lo lejos, Padre eterno. Bendiga grandemente al pueblo de Israel disperso en las 4 puntas cardinales, mi Rey amado. Y que si en este tiempo se está levantando un gigante, Padre, usted, Padre eterno, con nuestra emuná que nosotros tenemos, usted ya lo derrotó, Padre eterno. Oh, mi Rey amado, gracias por este estudio, Padre eterno. Esta palabra suya que nos hace fuertes espiritualmente, Padre eterno, que nos da fortaleza en nuestro caminar espiritual cada día que vamos caminando, Padre. Oh, mi Rey amado, gracias. Gracias por mis hermanos, a cada uno allá en Perú, por mi hermano Enrique, mi hermana Ruth, por mi hermano Jerry
en Elizabeth, por mi hermano Ariel allá en Chicago y por nuestras esposas, por nuestros hijos, Padre eterno. Y ahora que nos vamos a ir a la cama a descansar, Padre, le pido y le suplico, Padre, tener un sueño confortable, porque en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar, mi Rey amado. Y el día de mañana, si estamos de pie, es porque usted así lo ha querido, Padre, y es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, se lo pido y se lo suplico con temor y temblor y reverencia, porque usted es Yahweh Sebaot, el Elohim, quien pelea las batallas por nosotros. Amén y amén. 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 Gracias, pastor. Gracias, Amén, pastor. hermano. Amén, amén, amén. Todo Gracias, Rabá por el muchachos.